11 de la mañana en la playa de Copacabana. Estamos en víspera de Año Nuevo. Y están todos en la playa. Vamos a pasar un día y una noche increíble conociendo cómo es la experiencia de vivir un año nuevo en Río de Janeiro. ¿Sabes? Me estoy dando cuenta que las balsas viajan un poquito más allá. Acá no hay. Mira. Yo creo que se están recién posicionando, mira, están remolcando cosas allá. ¿Viste? Así que, bueno, toda esta playa va a estar llena de fuegos artificiales en la noche. Y en este video les vamos a estar mostrando toda esta experiencia, qué hacer, en qué consiste, qué pueden hacer también durante el día. Nosotros ahora vamos caminando por la playa, pero vamos a ir a pedir un Uber para ir a conocer una escalera muy típica de acá de Río de Janeiro. Y después disfrutar de la playa, totalmente. Vamos a estar contando los tips de dónde pueden cenar, cuánto cuesta arrendar una posición en una mesa privilegiada en esta playa de Copacabana, también cómo pueden venir con sus propias cosas. Así que acompáñennos y disfrutemos juntos de este día. Vamos, vamos. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Vem, vem, carnaval chegou. Chegou na massa, chegou na praça, chegou. Chegou na massa, chegou na praça, chegou. Si llegaste a este video y no has visto nuestro video anterior, te invitamos a verlo porque estamos mostrando todos los lugares importantes para conocer en Río de Janeiro. No te pierdas ese video porque es una gran experiencia. Importante, la avenida Atlántica, que es donde pasa toda la playa de Copacabana, está cerrada todo el día, téngalo en consideración. Y cerrada, y para peatones tiene entradas y salidas distintas. No es en todos lados, así que ojo con eso. Llegamos a la escalera de Selarón. Al fin, después de ¿cuánto? ¿Como 40 minutos? Sí, oye, hoy día, como es año nuevo, el tránsito en Río de Janeiro está terrible. Pero hay mucha gente haciendo turismo, está llena la escalera. Esta escalera queda en el barrio de Lapa. ¿Tú sabías que fue hecha por Jorge Selarón? Un chileno. Un chileno, quien dedicó más de 20 años de su vida en hacer esta escalera, como un tributo a Brasil, el país que él amaba. Y a solo 2 cuadras de acá están los Arcos de Lapa, que también es otro de los iconos culturales de Río de Janeiro. Acá hay que venir con mucha paciencia, tranquilo, porque está llenísimo. Así que nada, a disfrutar de cada rincón. La decoración, las paredes de la escala, es todo un mosaico cerámico. Mira, las paredes son rojas, todo hecho con cerámico. Mira, y atrás nuestro la gente se está sacando la foto, la típica, se sientan en la escala y alguien desde abajo saca la foto. Tampoco es tanta fila como la de ayer, ¿cierto? ¿De ayer? ¿De antes de ayer? ¿De La de antes de ayer. Tienen que ver el video anterior para que se den cuenta de esa fila que hicimos hace 2 días atrás. Oye, nos tomamos la foto y tuvimos harta suerte porque no había nada y estábamos solos. Y todo el rato veíamos que se tomaban fotos y la gente al lado se ponía en persona a tomarse más fotos. Así que tuvimos suerte. Sabes que estamos a pasos de Lapa y este es un barrio residencial. Y es increíble la cantidad de turismo que hay en un barrio con solo un elemento. Se volvió turístico, la escalera. Algo que tiene en común, por ejemplo, con Getsemaní, en Cartagena también. Los barrios residenciales se volvieron muy turísticos con un elemento que se hizo muy famoso en las redes sociales, que fueron las sombrillas en las calles. Y bueno, luego las calles pintorescas, las fachadas pintadas de distintos colores, los grafitis. Increíble lo que hace un elemento en la vida de barrio. Estamos llegando a la parte final de la escalera. Hay un escudo de Brasil acá, también con mosaico de cerámico. Y nos quedan un par de escalones. ¿Estás terminando antes que yo? No.
Todavía no termino, espérame. me falta uno. Espérame. Yo quiero terminar contigo. 1, 2 y 3. Terminamos. Llegamos al final. Llegamos y mira. Si te quieres dar una ducha después de terminar la escalera porque estás muy transpirado, puedes pasar. El baño también por 3 reales. Venden agua por todas partes, hay piriña. Sí. Ya. Vamos, devolvámonos. Les presento a Jorge Celarón. Está acá en cerámica. Fotografías en cerámica. Hay una parte de la escalera que tiene sus fotos. Te quería comentar que así como Jorge Celarón, que diseñó este icónico lugar en un barrio de Río de Janeiro, que lo transformó en completamente turístico, hay otro elemento dentro de Sudamérica que también tiene mucha notoriedad y fue construida por un chileno que se llama Mario Irarrázaval, que son los dedos de Punta del Este. ¡Mira! ¿En Uruguay? En Uruguay. ¿Quién quiere chocolate suizo? ¡Yo! No, pero no te lo puedes comer. Ni tampoco te puedes comer estos corderos al palo. Hay muchas cerámicas que tienen imágenes. Incluso está esa cerámica, no puede faltar. Estamos bien en el refugio de los 33, broma. Mira, ahora la fila está más larga que recién. Son las 1:06 y está el doble. Al lado de la fila, que para sacarse la foto, tienes la opción de llevarte tu foto en cerámica por 50 o 40 reales. Va a depender del porte que te quieras llevar. Salimos recién de la escalera y abajo, en la calle, hay un muro con grafitis bien bonito. Tiene un aire como el muro de Berlín. ¿Te gustó la escalera? Sí, me gustó la escalera. Llegué hasta arriba porque la vez que yo vine hace como 10 años llegué hasta la mitad por el tour y nos hicieron ir inmediatamente. Un destino Para venir, no perdérselo. obligado, ¿ah? En tu visita a Río de Janeiro. Como ven, a la Cata buscando bikini, así que la decisión es que vamos a ir a la playa inmediatamente. Adivinen qué me compré. El traje de baño brasilero. 80 reales. ¿Hoy día se estrena? Sí. Ya viene nuestro Uber que nos llevará a Copacabana y acá, en esta calle, en Rua Joaquín Silva, queda la escalera de Celarón. Calle cerrada en Copacabana. Llegamos recién a nuestro hotel y ahora vamos caminando hacia la playa de Ipanema a tomar un poquito de sol. Algo importante, nos estamos quedando en la mitad, estamos en Copacabana y en Ipanema. Y esto es un lugar estratégico para poder estar muy cerca caminando para ver los fuegos artificiales, ya que recuerden que la playa de Copacabana la cierran para Año Nuevo, todo el día en verdad. Señoras y señores, bienvenidos a la playa de Ipanema. Está llenísimo. Está muy llena, ¿eh? Como un 31 de diciembre cualquiera. Vamos a estar estirados un ratito. Hay harta seguridad en estas fechas acá en Río, pero de todas maneras siempre es bueno no estar confiado. Mientras caminamos hacia algún sector donde nos podamos instalar, vamos a comentar que la fiesta de Año Nuevo de Río de Janeiro es una de las fiestas más grandes y más famosas a nivel mundial. Rebellion se llama. Es una actividad cultural que se desarrolla en casi todo el país, pero en Río es muy masiva. Se espera cerca de 5 millones de personas esta noche. No cabe un alfiler en esta playa. Nosotros vamos a tener que caer. Debimos haber venido un poquito más temprano. Está lleno. 28 grados, pero sensación térmica como de 35-40 grados. Está súper caluroso. Llegamos a un lugar, 40 reales el quitasol. No quisimos arrendar silla. Y para terminar el año no puede faltar mi choclo. Y uno aquí desnutrido, muerto de hambre.
Porque tú no quieres comer choclo. No quiero. Y llegó mi choclo con mantequilla. 12 reales en la playa. ¿Ayer cuánto costó? 8, ¿o no? No, 10. 10. En Copacabana. Bueno, ahora estamos en Ipanema y parece que fue más de un choclo. Sí, creo que fueron 2. Oye, y puedes elegir tu bikini acá mismo en la playa. Mucha variedad de bikinis. Y por un precio bajo, como 15.000 pesos chilenos. Son las 4:30, nos estamos yendo de la playita. Y para que Cristóbal pueda comer, porque no quiso comer choclo con mantequilla. Y tú vas a almorzar de nuevo, te he puesto. Y luego a ponernos bonitos para Año Nuevo. Completamente de blancos, yo también. Me siento nerviosa y ojalá que alguien ande de blanco porque es como... me siento como un poco rara, ¿o no? Están todos de blanco afuera. ¿En serio? Sí. Cuando estuviste con la hamburguesa. Así se recibe Año Nuevo acá en Río de Janeiro. ¿Tú ya lo viste? Sí. Ya, Oye, estamos saliendo de nuestra habitación, son las 6:50 de la tarde. Vamos a ir a encontrarnos con 2 amigas, a comprar algo para tomar y nos vamos a la playa. Estamos saliendo del hotel, nos estamos quedando en B&B Hotel. Estamos a solamente 2 cuadras de Copacabana y a 3 cuadras de Ipanema. El hotel está bueno, cumple el objetivo por el cual... funcional. Por el cual para lo que lo queríamos, en verdad estaba perfecto. Vamos caminando por una de las calles interiores de Copacabana, creo que a 1 cuadra de la playa, tratando de encontrar un banco. Un consejo, no sé si les va a pasar, pero nosotros no pudimos sacar plata en ningún cajero, solamente en Bradesco. Ya, pues si es que llegan a sacar en otro, mejor asegúrense y vengan a Bradesco. ¿Cierto? Sí, los demás tuvimos muchos problemas. No pudimos sacar en ninguno. Pasamos como por 4 antes y ninguno. Bradesco. Íbamos a comprar espumante, pero nos encontramos con la policía y nos dicen que nada de vidrio. Sí, les preguntamos antes de comprar. De comprar, sí. Pueden haberlo dejado tal vez en otra botella de plástico, pero plástico o lata, nada de vidrio. Así que no hay espumante. Estamos llegando, ahora vamos a pasar por un control, nos van a revisar y llegamos a la playa. Aquí están revisando el control antes del ingreso. Nuestro ingreso, listo, check, con las cervezas. Solo cervezas en lata. Una de nuestras mayores preocupaciones antes de llegar acá es si iba a haber baños. Está lleno de baños químicos por todas partes. Son las 7:40. Faltan 4 horas y 20 minutos para el nuevo año. Y chicos, para que tengan en consideración, hay unos restaurancitos a la orilla de la playa. Hay varios en distintos sectores de la playa. La playa es súper grande, muy grande. Y mientras más cerca de los escenarios están por el lado allá, tienen un valor cercano a los 1.400 reales la mesa. O sea, perdón, por persona. Pero mientras más cercano de Ipanema, pueden encontrar una mesa por 400 reales. Mira, acá venden copitas. Tenemos nuestras copitas de 5 reales la copa. cada uno. Oye, compramos cervezas antes de venir a la playa. Andamos con unos bolsitos con cervecina. Y acá en la playa venden caipirinha y todos los tragos que quieras en todo momento. Está lleno de puestos. Recuerden venir de blanco. Es la tradición acá en Río. Las chiquillas están buscando cintillos que llega feliz 2025, pero venden solamente flores. Mira la ubicación que calamos. 8 de la noche y la gente ya se empieza a posicionar. Estamos frente a una balsa. La balsa de lanzamiento está ahí. Y fíjense en los cruceros. Están posicionados justo frente a los puntos de lanzamiento de los fuegos artificiales, para verlos desde el otro lado.
Y chicos, las sillas, 50 reales cada uno, con una mesa incluida. Así que la estamos moviendo más adelante ahora. Las chicas la están moviendo para estar más cerca del mar aún. Tradiciones acá en Río, saltar las olas a las 12. Opciones de recibir el año con trencitas. Yo ando buscando mi cintillo 2025, pero no lo encuentro. 2025, vamos a tener que comprarnos esos cintillos que todos están ocupando que tiene ahí el caballero. Y en ese hotel está frente a Copacabana, así que se debe ver los fuegos artificiales súper bien. Y al parecer tienen fiesta en la azotea. Faltan casi 3 horas todavía. Oye, ya partimos con las caipirinhas, mira. Tremendo vaso, 40 reales. Y está power, está potente. Vamos a aprovechar de tocar el agüita, a ver cómo está. Se supone que hay que saltar las olas a las 12. Uy, ahora está calentita el agua. Está mejor que durante el día. Está rica el agua. Anda a probarla. Está tibia. Mira los cruceros. Están todos listos para esperar el año nuevo arriba del barco. ¿Cómo lo harán? Recién me estaba preguntando, ¿cómo lo harán? Porque los fuegos artificiales desde el crucero se ven hacia acá. Entonces todos los pasajeros del barco van a ponerse en este lado del barco para no perder el equilibrio. Esperemos que sigamos en la primera línea. Tenemos que contarles que en la esquina vendían muchas flores y aquí atrás hay unas ofrendas. Empezamos a ver. ¿Y por qué son las flores? Porque se le tiran a la diosa del mar. Alemanja. Mira, primer show de la noche. Habían unos compadres que estaban nadando súper adentro y estaban con una niña chiquitita. Y fue Salvavidas a buscarlo. Y se los van a llevar detenido, parece. Tal vez se los llevó la ola, ¿eh? En verdad, y los fueron a rescatar. No sé. No entendemos nada. De pronto la Cata me dice, oye, hay unas personas ya súper adentro, mira dónde van a nadar. Y pasan 3 minutos y los salvavidas lo estaban sacando. Pero estaban con una niña súper chica. Y estos son uno de los actos, ofrendas que se le hace a la diosa. Mientras esperamos las 12, esta es nuestra cena de Año Nuevo. La previa, falta un poquito más de 1 hora. Ya empieza a haber mucha más gente en la playa. Pero la mayoría de las personas están hacia ese sector, donde están los escenarios. Porque ahí se pone la fiesta más rato. Oye, estamos medio perdidos con la ofrenda. Y las flores atrás. Le manja. Se empieza a notar más ambiente. Queda 1 hora. Mira, estos son los puestecitos que son restaurantes, en verdad, que están entre la playa y la calle. Tiene música en vivo, puedes reservar la mesa. Y los baños están todos acá en la calle. Hay mucha gente. Oye, esta playa es enorme, ¿eh? Para que siempre se estén fijando dónde están. Esto ya es tal vez rayar un poco, pero es que me impresiona que todo el mundo viene de blanco. Me gusta tener un estilo auténtico de la fiesta. En mi país esto no se ve. Tal vez somos un poco tímidos.
Exactos 30 minutos y contando, comienza la cuenta regresiva. Hay cada vez más gente, ya se nos llenó el spot acá adelante para ver los fuegos artificiales en Río de Janeiro. Rebellion 2025. Estamos acá. O sea, de verdad es hermoso poder Estamos, estar aquí. mira, estamos acá y tú, te hablo a ti, puedes estar el próximo año en esta fiesta. Sí, háganlo. De verdad, mira, este video solamente mostramos este día de Año Nuevo, pero llevamos 3 días acá en Río. En esta fecha Río está increíble, está muy bueno, hay mucha gente, está bien seguro porque es una fiesta masiva, entonces hay seguridad por todas partes. No nos hemos sentido inseguros en ningún momento, ni siquiera caminando por las calles interiores de Copacabana. Sí. Pero bueno, ya saben, como No hay que dicen, dar papaya. como dicen nuestros amigos colombianos, no de papaya. Pero es una experiencia que ojalá todos podamos vivir. Sí, eso es verdad. Y es una experiencia que ojalá quienes pueden hacerlo se den la posibilidad de realmente hacerlo, porque hay muchas personas que les cuesta dar el paso. Un regalito para ti que estás viendo este video. Date ese regalito. Y si no, disfruta este video que estoy seguro que en algún momento se podrá hacer. Sí o sí se podrá hacer. Es verdad. Hay que tener mente positiva. Paso a paso. Mente positiva. Que uno atrae. Que las cosas buenas llegan, se atraen, pero la mentalidad positiva es una actitud, no es solamente el decretar que voy a ser positivo, no, tienes que ser positivo siempre. A pesar de las cosas que te pone la vida, vamos para adelante, remar para adelante. Así es. Mira cómo está esto, estamos esperando. Faltan 5 minutos. Mira este mar de gente que hay acá. Hay un parlante afuera en la calle que ya está dando el inicio a la cuenta regresiva del año nuevo. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Este video va a salir chueco. De verdad increíble, todo el mundo tirándose al agua. Mira cómo está la gente en el agua. Fue cortito pero muy intenso. Estamos saltando la ola. ¡Estamos saltando la ola! ¿Qué sentimos en Río?
Uy, ¿sabes qué? De verdad es una experiencia increíble, distinta a lo que hemos vivido antes. Siempre estamos preparando las sí. fotos y qué sé yo, y no nos dio tiempo de nada, no solamente grabamos un par de videos. Y salta la ola y saltamos, mojaron. estábamos en otra. Como que todos los años uno, no sé, y al menos yo siempre estoy pensando en todo lo que fue y todo lo que se va a venir y ahora era disfrutar. No estábamos en el mejor estado, parece, ya está recién partiendo la noche. Las fiestas también se ponen en los departamentos. Estamos lejos de los escenarios, están allá al fondo. Oye, otra cosa que se me estaba yendo para las mujeres, y bueno, los hombres también si quieren, pero traigan traje de baño, ya para tirarse al mar, se sacan la ropa, o no sé, la dejan en un bolsito que no se tenga que mojar, se tiran al mar y luego se cambian, para que no anden mojados o con la ropa que no esté pesada, no les pese, eso. Yo vi mucha gente tirándose incluso con ropa completo. Yo me hubiese tirado, pero ayer tuve un percance en la playa con el teléfono, que entró agua salada y todavía no lo puedo cargar. Por lo mismo, traigan si quieren su bolsito chiquitito que es contra el agua. Sí. Los que quieren tirarse al mar y cómodamente, es un bolso, traje de baño, dentro de ese mismo bolsito se ponen la ropa, ahí la guardan y saltan las 7 olas, y más que las 7 olas van a estar todo el rato saltando. Y ya está, después se cambian y se ponen la ropa. Parece que se perdió un niño. Bueno, de todas maneras, hay un punto de encuentro de niños cerca. Pueden venir con niños, pero tengan cuidado porque están aplaudiendo y ahí encontró a su mamá. ¿La encontró? Sí, ahí está la mamá. Menos mal. Tengan cuidado. ¿Sabes que en Playa del Carmen nosotros vimos un niño perdido y el niño no sabía decir nada? Estaba recién aprendiendo a hablar. Y nos dio mucha pena ver eso. Ay, sí, fue angustiante. Si vienen a estos lugares, pónganle el número de teléfono, no sé. Por favor, si son padres, lo más Pueden que venir con puedan, niños, no le pero- quiten los ojos de encima a sus hijos. Sí. Que en un segundo se pueden perder. Está repleto acá. Upa. Venimos saliendo a la playa, son las 3:30 de la mañana y acá está el Fairmont Hotel, el clásico hotel de Copacabana, está con fiesta cerrada y de verdad nosotros caminamos y nos damos cuenta que en verdad Río y la noche de Año Nuevo, si la podemos describir en una palabra, es estímulos. Una locura lo que uno puede ver en, ¿cuántos serán? ¿Unos 2 o 3 kilómetros de playa? Música, gente haciendo cosas. Uy, si se imaginaran las cosas que hemos visto esta noche, preferimos no decirlas. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Río. Oye, noche intensa anoche, ¿eh? Y esta mañana más intensa porque hemos dormido solo 4 horas y nos vinimos un ratito a la playa antes de nuestro vuelo. Estuvo muy buena noche. No fuimos a las fiestas masivas porque en verdad toda la calle de Copacabana era una fiesta y preferimos quedarnos caminando, estar en la playa, meternos al mar en la noche. Pues, oye, es que ningún video que vi es igual a lo que uno está viviendo. No, Buenísima experiencia para que la consideren. Año Nuevo en Río es toda una experiencia. Y vengan cómodos la noche de Año Nuevo. Liviano, que puedan tirarse al agua,
porque es muy entretenido, es muy lindo, todos felices, tirándose al agua. Pero también después uno queda mojado, así que ojalá que sea algo muy livianito o que tenga ropa de cambio. Ahora la calle todavía sigue cortada, está habilitada solamente para el tránsito de peatones, ciclistas. Toda la gente viene a pasar la cruda a la playa. Y muchos también se estaban yendo ya en nuestro hotel. Varios vienen hasta solamente el 1 de enero. Pero eso, muchachos, muchachas, espero que hayan disfrutado este video tanto como nosotros disfrutamos la noche y el día completo de ayer. Todos estos días. Ahora tomaremos un poquito de sol y nos iremos al aeropuerto de regreso a nuestra casa. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó este video, pónganle por favor un gran me gusta, que nos ayudan demasiado con eso. Y suscríbanse al canal si es que no están suscritos. Y nos vemos en una nueva aventura porque la vida es viajar.